Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En este episodio contamos con una invitada muy especial para mi persona, ya que es amiga de toda una vida y he tenido la dicha de poder compartir con ella su gran trayectoria y ruta de vida. En el ámbito profesional es ingeniera industrial con maestría en administración de operaciones. Adicionalmente cuenta con múltiples entrenamientos y certificaciones tanto a nivel nacional e internacional en análisis y mejora de procesos. En su ruta profesional tiene más de 10 años de experiencia en cadena de abastecimiento liderando negociaciones de alto impacto para empresas bajo estándares internacionales. Adicionalmente cuenta con una experiencia de más de 10 años en las áreas de investigación, diseño e implementación de proyectos. De igual forma, dentro de la industria eléctrica de República Dominicana y Latinoamérica, ocupó posiciones de liderazgo en diversas áreas. Es socia fundadora en Dextra MDA, en la cual está actualmente laborando. Es una mujer que ha decidido tomar decisiones importantes en su vida y en el día de hoy conversaremos sobre el balance en la vida laboral y familiar. Su nombre es Tatiana Gómez Peralta. Bienvenida, mi querida amiga. Hola, muchas gracias. Gracias, Vero, por toda esa introducción, ¿verdad? Y gracias, Andel, Rebeca, pues la verdad que me siento parte de estas rutas porque al ser tan cercana de Vero es un proyecto que he visto muy de cerca. Muchas gracias por la oportunidad. Bienvenida, Tatiana. Gracias a ti. Me imagino la lata que te hemos dado con el proyecto de Tres Rutas. Sí, pero feliz de ser parte de esto. Yay. Mira, y me parece muy interesante, de verdad. Agradezco mucho que estés interesada en compartir tu historia, que es una historia que no la conozco en sus detalles, pero por ser mujer en estos tiempos y el hecho de, ya hemos escuchado, y que yo sé que fue un poquito solamente que Verónica mencionó de tu trayectoria laboral, hacer un cambio tan significativo y tan radical se necesita mucha valentía, se necesita lanzarse sin mirar y realmente tomar ese riesgo. Entonces quisiera saber dos cosas. Uno, ¿qué te llevó a hacer ese cambio laboral? ¿Y a qué tú le llamas llegar a tener un balance entre la vida personal y la vida laboral? Bien, la verdad que definitivamente y muy alineado con el nombre del programa, es una ruta que tiene muchos años de mi vida ya. Ha tenido de hecho diferentes etapas en las que he podido llegar a la conclusión de la importancia de este balance. Tal vez para complementar lo que Verónica decía sobre mi vida profesional, hay otra arista sumamente importante que es mi familia. Mi familia, tengo un esposo al que amo con locura, gracias a Dios, después de 22 años juntos, entre novios y casados. Eso es un gran privilegio. Tengo 3 hijos y realmente mi balance, porque el balance es algo muy personal, que va muy alineado a las prioridades de cada quien, pero en mi caso, mi balance de vida versus profesión está muy anclado en mi familia, tanto en la parte personal mía, que tiene mucho que ver con lo espiritual, como con mi familia, como un eje sumamente importante. Y de verdad que por ellos realmente inició esta ruta de hacer ese balance entre lo que es el crecimiento profesional y la estabilidad de ver crecer a mis hijos de una manera sana.
que ellos tengan en su adultez que sanar lo menos posible de su niñez. Eso para mí es una meta casi con la que me levanto cada día, yo pudiera decir, realmente. Y eso define dónde inicia todo esto, ¿verdad? Como ustedes Ujú. vieron un poco en lo que Verónica explicó, yo la verdad que he tenido la bellísima oportunidad de tener una carrera profesional muy bonita, y es una pasión en mí. Realmente muchas veces he leído ya varias veces que a veces nuestra pasión y nuestras mayores fortalezas puede ser también nuestra mayor esclavitud. Entonces, yo realmente soy muy competitiva. La verdad que me apasiono con las cosas que me gusta hacer y durante muchos años yo me enfoqué muchísimo a veces hasta de manera inconsciente, creo que me dejé envolver en muchos aspectos, en todo el brillo, ¿verdad?, que te pinta el mundo corporativo, que Ujú. no es ni bueno ni malo, o sea, yo no lo juzgo porque es una ruta que hay personas que deciden así, pero realmente en mi caso, yo empecé a crecer, yo trabajé en una empresa bastante grande del mercado dominicano que te brindaba la oportunidad de poder desarrollarte tanto de manera horizontal como de manera vertical. Llegué a ocupar, duré 8 años, 13 años, perdón, 8 años fue mi primera posición, pero en total 13 años. Fue prácticamente mi primer trabajo así formal luego de la universidad y tuve la oportunidad de crecer mucho, realmente, en muchos sentidos. Y parte de mis especialidades las fui haciendo ahí, tanto la de proyectos como la de logística. Pero en la medida que yo iba creciendo y mi hija mayor iba creciendo con todo ese sacrificio de larguísimas horas de mi parte, empecé a cuestionar de si valía la pena realmente dejarla sola tantas horas, delegar en otras personas el crecimiento de ella. Y llegó un momento ya donde cuando yo me casé con Fran, que queríamos tener hijos, donde nos sentamos y nos hicimos la pregunta de cuál iba a ser realmente la prioridad de nuestra familia, si queríamos seguir sacrificando a los hijos que iban a venir después de María Alejandra, como ya lo habíamos hecho con ella. Y Ujú. ahí yo creo que es la primera arista, la primera etapa, de eso hace ya increíble 10 años y pico, fue mi primer cambio, la primera etapa de esa ruta, donde como familia nos sentábamos y diseñamos cómo sería ese cambio, qué íbamos a hacer, porque una de las cosas que creo que es súper importante aquí, es este cambio para que sea sano y se aproveche, debe ser un plan de familia, porque tiene Ujú. serias implicaciones financieras. O sea, mi salario era importante y es importante en la familia. Entonces, si lo hacemos de manera bruta, pues lo que puede ser una buena decisión, al final puede traernos muchísimo dolor de cabeza, realmente. Claro que sí, claro que sí. Mira, qué interesante, Tatiana. Yo tengo dos preguntas, pero voy a empezar con una y luego la voy a conectar con algo que dijiste. Primero, ¿qué es el balance para ti? Porque yo sé que eso yo diría que es muy personal. Yo estoy pensando en balance y tengo unas ideas, ¿verdad? Unas creencias con relación a esa palabra, pero yo creo que tú nos definas a la audiencia qué es para ti ese balance. Sí, como les decía al inicio, es una respuesta muy personal. Obviamente podemos encontrar definiciones muy específicas y argumentadas si nos vamos a un diccionario, ¿verdad? Pero Sí. en mi caso, ese balance tiene mucho que ver en cómo yo menguo un poco esa pasión que yo les comentaba al inicio en la parte profesional, con la cual yo de verdad a veces no pongo ni siquiera límites, me entrego de una manera desbordada, pudiera decir. ¿Cómo yo puedo menguar esa parte de mi vida profesional, de mi desarrollo individual?
e incorporar lo que es el desarrollo y crecimiento de mi familia. Porque entonces, en la medida que yo me inclino solamente, o sea, una balanza que está desbalanceada, me inclino solamente a mi vida profesional, ese proyecto familia, que también de una manera responsable decidimos formar Fran y yo, pues se ve sumamente penalizado, porque no podemos estar en dos sitios a la vez. Y de hecho, el nivel de estrés tan alto que genera el crecimiento profesional, mi familia termina recibiendo honestamente lo peor de mí. Porque uno llega sumamente cansado, con un nivel de estrés sumamente alto. Entonces, el balance es poder desarrollarme como persona, porque creo que eso no tiene por qué ser eliminado del todo, pero sí subir el lado de la balanza que tiene que ver con mi familia. Esa es para mí la definición que hemos trabajado, de hecho, como balance. Ok, excelente. Me encanta mucho que tú dices lo de familia y un proyecto conjunto. O sea, yo creo que aquí es muy importante eso y me encantaría que la audiencia se quede con eso. O sea, de que no fue una decisión que tú tomaste individualmente como mujer y como madre, sino que es un proyecto que tanto tu esposo como tú tomaron conjuntamente y se están apoyando. Es lo que veo. Me encanta. Mira, y mencionaste algo que me resuena mucho porque hace unos episodios atrás nosotros tuvimos de invitada a Alicia Rosario y ella es experta en finanzas. Tú decías que el salario tuyo era clave. Yo recuerdo que en su momento Alicia nos habló como de las pautas que ella tomó para desarrollar su proyecto de emprendimiento. Yo quiero que tú nos comentes a la audiencia, si es posible, cómo fue esa preparación financiera que ustedes como familia, o sea, trabajaron para tú entonces, digamos, lanzarte a lograr esto que estás haciendo, tanto a nivel profesional como familiar. Sí, eso es un aspecto muy importante, porque a veces yo soy muy racional y el hecho de ser ingeniera hace que en decisiones como estas yo ponga de lado la emoción y a veces hasta la frustración de por qué estoy tomando esa decisión y me apoyo mucho en mi esposo que es financiero y hacemos sesiones de trabajo como si fuera una empresa. La familia para nosotros realmente es un proyecto y desde que éramos novios, Fran y yo tenemos cuentas compartidas y un proyecto de vida compartido. Yo creo que una de las cosas que más daño le hace a la familia es lo que se llama el divorcio financiero, donde cada quien está por su lado, no conocemos. Entonces, cuando estábamos evaluando este tema, el aspecto financiero fue un tema importante y de hecho, para hacerlo más interesante, nosotros cuando íbamos a tomar esta decisión, Fran estaba iniciando su empresa. O sea que era él dejar su trabajo, yo dejar mi trabajo y eso se iba a unir en una empresa familia. Entonces, realmente, si no dábamos buenos pasos, el abismo podía ser muy profundo. Entonces, nos tomó años. De hecho, nos tomó 3 años, realmente. El poder crear una base financiera que iba a ser el capital de trabajo de X cantidad de meses para que cuando ya yo saliera, y de hecho yo iba a salir, pero no era que yo me iba a dedicar a ser mamá full time. Y en ese momento, créeme que me hubiera caído bastante bien porque yo tenía en ese momento ya eran 3, ya habían nacido la tercera bebé, que era Amelia, entonces estaba María, que es la grande, Daniel de 3 años y Amelia recién nacida. Cuando yo salgo de ese trabajo de 13 años, Amelia tenía 3 meses, o sea que de verdad fue un acto de fe, realmente. Y el hecho de que tuviéramos una planificación financiera es sumamente importante porque no éramos Fran y yo, o sea, no éramos 2 carajitos de 25 años que se estaban lanzando al vacío, realmente era toda una familia. Y la verdad que esa parte fue muy importante, como te digo, hicimos un capital de trabajo. Y yo comencé a trabajar, de hecho, con él en este proyecto de emprendurismo que hoy es de Extra MDA. Y esos fueron otros retos también, porque la verdad que suena muy bonito trabajar con mi esposo, pero eso es todo que
que tuvimos que manejar también dentro de lo que era el balance familia, trabajo, esposos, pero sobrevivimos. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado, Qué lo hemos bien. logrado. Eso sí, hemos pagado mucha terapia, que quede claro, eso no ha sido Eso no sale gratis. no, Eso no fue gratis, claro. han sido años de trabajo en equipo, de verdad, para sacar a flote este hermoso proyecto familia, de verdad que sí. Y Tatiana, una preguntita con respecto a ese tema que planteas, cuando ambos deciden dejar su trabajo fijo, que tienen, sabe, una entrada segura todos los meses, y al mismo tiempo, como mencionas, empiezan a desarrollar su propia empresa, la cual tiene muchos retos. ¿Pudieras mencionar qué les ayudó, además de hacer las sesiones que ustedes hacían por privado? ¿Algún tipo de sugerencia que puedas darnos para algunas personas que tengan planteado, ya sea como pareja o solos, que quieran emprender sus propias empresas? Sí, ha sido un trayecto importante. La verdad que incluso cuando miro atrás, justamente hace 10 años, porque fue en el 2012 que salí de esta empresa donde tuve mucho tiempo. Miren, y esto con todo el respeto de las creencias de cada quien, pero mi primer base, nuestra primera base como familia es nuestra fe en Dios. Nosotros oramos mucho y ponemos nuestros proyectos en las manos de Dios. Esa es la primera base, que tal vez para muchos no tiene nada que ver con lo laboral, pero en nuestro caso sí. Ya yéndonos al aspecto profesional específicamente, sí hemos tenido ayuda, aunque Frank, como le dije, financiero, yo tengo toda la experiencia que ustedes vieron, es difícil verse uno mismo hacia adentro. Entonces, luego como del segundo año y muchísimos tropezones, sí buscamos ayuda. De hecho, quien fue mi jefa en ese primer trabajo, que es una profesional excelente, fue nuestra mentora. Creo que es importante uno tener personas que lo guíen a uno en este proyecto. Tuvimos esta persona que fue nuestra mentora durante por lo menos 5 años. Hicimos una planificación estratégica, así como lo hacen las empresas grandes. Nosotros queríamos que esto fuera con toda la formalidad de rigor desde el inicio. Y así lo hicimos. Y de hecho, a nivel de compañía, siempre todo estuvo constituido a nivel de estatutos, a nivel de socios, a nivel de tener estado financiero, aunque fueran reuniones de 3 personas. Pero queríamos darle como la formalidad que amerita de lo cual tú vas a vivir. Porque realmente, o sea, si decimos que este es mi proyecto de vida, que incluye la parte profesional, ¿por qué no hacerlo también como lo hacen las empresas grandes, aunque sea un proyecto de 5 personas? Pero queríamos hacer con una zapata sana. Luego, como les dije, realmente no les puedo decir que no fue importante. Tuvimos también coach y mentores a nivel de pareja y a nivel personal, porque de verdad fueron retos importantes. O sea, Fran y yo nos llevábamos muy bien como matrimonio, pero yo no lo conocía a él trabajando, ni él a mí tampoco. Entonces, reunirnos los dos, y yo les dije, yo soy muy competitiva, ¿verdad? Entonces, Sí. no es lo mismo que yo le remangue un boche a un compañero del trabajo, el cual se va para su casa, y yo me voy para la mía, cuando ese señor, compañero de trabajo, luego venía a cenar conmigo a mi casa, ¿verdad? Entonces, No, y a dormir contigo. exacto. Entonces, Verónica, que nos conoce, sabe que tenemos personalidades muy fuertes, esos dos. Ahí, señores, hay que apartarse, porque ahí no hay ninguno que es como que el que le gusta ceder, no, los dos son Hemos líderes. aprendido, Sí. pero hemos aprendido. Yo cedo ya, yo cedo mucho ya. Pero hace 10 años no cedía mucho. Entonces, eso ha sido, yo les diría que una parte lindísima de esta ruta es como poder haber crecido con mi esposo también como compañero de trabajo. O sea, literal nosotros somos socios de vida porque lo compartimos todo en este momento. Entonces, si ese es mi socio de vida, hay veces que las personas tienen mucho miedo en buscar ayuda y en reconocer que se equivocó, que no lo estoy haciendo bien, hasta saber decir, oye, no puedo. De hecho, cuando yo fui donde mi jefa
a esa reunión, yo llegué llorando a su oficina. Yo dije, mire, yo no puedo más, esto se está saliendo de las manos, yo necesito todo eso que nosotros hacíamos allá en la empresa, yo quiero llevarlo a mi negocio, porque yo sé que funciona y a esto tenemos que ponerle orden. Y fue de gran ayuda. Entonces, sí creo que es importante, sin importar el tamaño del proyecto, uno implementar las buenas prácticas que están probadas durante años, no importa que sea una empresa pequeña. Es así. Entonces, Tatiana, tú has venido hablando de ese proyecto familiar y has mencionado mucho a tu esposo, a Frank, que ya yo creo que hasta lo conozco. Sí. Entonces, háblame de tus chicos. ¿Cómo percibieron tus hijos este cambio? Sobre todo los dos mayores, porque la otra estaba muy pequeña, la tercera. En la primera fase, los dos últimos estaban muy pequeños, pero yo estoy recién iniciando la última etapa de esta ruta que está, vamos a decir, en proceso, porque hace solamente 6 semanas que yo salí de mi último trabajo. Entonces, ellos están felices, la verdad, porque ya ellos están grandes. O sea, la más chiquita tiene 10, el varón tiene 13, y hay una grande de 26, que era la primera, que era grande en el primer trabajo ya. Ya se está casada y todo. un mention a mi ahijada María Alejandra Madrina de Estrella. Vero, sí. Le mando un beso. Continúa. No podía dejar pasar ese momento. Así es. Vero es la madrina de esa princesa mayor. Entonces, ya mis hijos están grandecitos, como les digo, los que están bajo el techo ahora mismo, que tienen 10 y 13, y ellos están felices, porque yo obtuve el último trabajo en medio de la pandemia. Entonces, ya nosotros estábamos independientes y yo no estaba buscando trabajo realmente. Pero en medio de la pandemia, con todo este nivel de incertidumbre, uno de mis clientes me ofrece irme con él. Lo que entendíamos que iba a ser un proyecto de 1 año, realmente se extendió 2, y el nivel de intensidad fue enorme. O sea, las horas que yo le dediqué a ese proyecto y los viajes y todo fue muy, muy retador. Y mis hijos lo estaban sufriendo mucho. De hecho, ellos me reclamaban bastante, porque antes de yo entrar a ese trabajo, como yo estaba en el proyecto nuestro, yo trabajaba hasta las 2 de la tarde. Entonces, en las tardes yo lo buscaba al colegio y ya yo era mamá. O sea, yo había logrado ese balance hasta ese momento. Lo perdí cuando tomé este trabajo y la verdad es que ellos sufrieron bastante. Ellos sufrieron bastante el yo haber vuelto al mundo corporativo, realmente, por lo mismo que te decía. O sea, de hecho, uno no puede tener lo mejor de todos los mundos, esa es la realidad. Y cuando tú asumes una posición de directiva en una empresa grande, eso conlleva un horario, o sea, es parte de la realidad y conlleva muchas horas de trabajo. Entonces, a mí particularmente me sirvió como para reafirmar el tema del balance, porque lo volví a intentar de nuevo, ya queriendo, o sea, consciente de que tenía que hacer un balance, pero no lo logré. Y ellos mis hijos se vieron muy afectados, la verdad. Wow. Mire, siguiendo esa misma línea, yo cuando Verónica me dijo que te teníamos a ti de invitada, yo dije, bueno, vamos a buscar algo acerca de qué significa este balance, porque sí, obviamente como parte en el área de psicología, se uno entiende un poco ese tipo de cambio. Pero yo estaba interesada en saber más datos y estoy muy curiosa de saber en tu ruta particular cómo sería. Hay unos estudios que estaban tratando de evaluar el número de horas que las mujeres y los hombres le dedican a sus hijos cuando trabajan. Vamos a suponer que terminan en trabajos y trabajan hasta las 6 de la tarde. Aquellos que tienen niños menores de 13 años, la mujer por lo generalmente le dedica tiempo a sus hijos alrededor de 3.5 horas, mientras que los hombres solamente son 2.5 horas. Cuando son menos de 6 años, se entiende que la mujer
le dedica alrededor de 4 horas y media al día y los hombres un poquito menos de 3 horas. Entonces, en el caso tuyo, y yo sé que usted has mencionado mucho la parte competitiva, la parte del horario, pero que cuando estamos a un nivel corporativo y directivo se extiende muchísimo más. Yo pienso que aquí todas nos familiarizamos con eso, y yo también. Eh, a modo concreto, ¿cuántas horas tú crees que le dedicabas o cuál fue el punto que te dijo, o sea, no, esto no es un tiempo suficiente para mis hijos? Esa es una pregunta que me puede hacer llorar a mí, tú sabes. Aquí se permite todo. Porque ese látigo que yo llevo Sí. precisamente con ese tema, y yo te puedo asegurar que había días que yo tal vez ni una hora le dedicaba, porque realmente yo, como les dije, tenía que viajar, o sea, a las 5 de la mañana yo estaba en pie y llegaba a mi casa a las 9 de la noche a veces. Lo que quedaba de mí era la nada, realmente. O sea, yo llegaba que me Sí. quería dar una ducha y cenar algo y yo le decía, vengan a la cama conmigo para por lo menos yo oírlo un chin, pero yo me quedaba dormida casi siempre hablando con ellos. Cuando me tocaban esos días así. Entonces, al inicio, de hecho, yo amanecía trabajando, me daban las 4 de la mañana. Entonces ellos iban y me veían en el escritorio porque estábamos home office en ese momento, pero no, yo no llegaba a esa media jamás. La verdad, Wow. no, yo no llegaba y ese es de hecho una de mis grandes batallas porque yo no le dedicaba tiempo, aún estando home office. No podía porque era una reunión, o sea, yo arrancaba a veces a las 7 de la mañana y el peor engaño son estos Zoom, que yo lo tenía uno ahí, o sea, a veces comía en esa llamada y se extendían a veces, como te digo, aún estando en la casa hasta 8 o 9 de la noche y luego a esa hora era que yo empezaba a leer correo, a hacer aprobaciones, me daban a veces las 12 de la noche. O sea, humanamente yo no tenía tiempo, entonces quemadísima con respecto a la media y eso para mí es horrible, la verdad, esa sensación. ¿Y qué Horrible. tiempo tú crees que tú duraste en ese ritmo de vida? Estoy pensando más en Tatiana, mamá, y ese ritmo de vida. Y cuál, si te recuerdas o si sabes, cuál fue como un punto crítico que tú dijiste, ok, tengo que empezar esa primera etapa. En este último trabajo que yo duré 2 años, el primer año fue el más fuerte, realmente, porque la responsabilidad que tenía me llevó a cambiar prácticamente las estructuras completas de las áreas que se reportaban a mí. Entonces era contratando, rediseñando y obviamente dando respuesta al negocio. Entonces el primer año fue el más difícil. Y bueno, obviamente vino una conversación de familia, porque el mismo Fran estaba muy preocupado. Él me decía, mira, esto tú no lo vas a aguantar, o sea, olvídate incluso de la familia, tu salud. O sea, yo rebajé muchísimo, tenía incluso, me estaban comenzando a dar ansiedad, y ya, o sea, ya él se dio cuenta que hay algo que no estaba bien. Entonces, y ya yo tenía como un año. Entonces, digo, mira, tenemos que replantearnos hasta cuándo esto va a durar. Yo no te voy a presionar, pero tenemos que hacer un plan de nuevo, porque esto no es sostenible. Y bueno, ahí comenzamos a trazar ese plan, pero yo te diría que al año, de muchísimas, muchísimas horas de trabajo, sí, como que yo tuve hasta un burnout, realmente, o sea, no se aguanta, o sea, era a veces 4, te digo, 5 de la mañana, o sea, yo amanecía corrido trabajando a veces. Sí, la verdad, opinar un poquito ahí, porque también como amiga de ella casi familia, Tatiana tenía muy poco tiempo, o sea, y había una preocupación hasta de salud, porque como ella comenta, por el tipo también de personalidad, más el tipo de posición que ella tenía a nivel gerencial, se hacía difícil también desconectarse, porque no es lo mismo las posiciones más operativas que las de ella, o sea, había una mezcla de la empresa que estaba también haciendo proyectos nuevos, posiciones más vacantes, también ocupó varias cosas al mismo tiempo, pero sí, no, o sea, Tatiana que siempre es de siempre estar muy pendiente, llamando a todo el mundo, muy de sus hijos,
inclusive cuando he tenido otros trabajos de mucho tiempo, se va al parque con ellos y todo esto. No tenía tiempo ni energía para nada de eso, o sea. Mira, Tatiana, y siguiendo ahí, entonces ahora mismo en tu ruta de balance, ¿qué tantas horas tú tienes entonces de trabajo? Porque sigo todavía con la curiosidad. Entonces, ¿cómo llega ese balance? Mira, ahora mismo yo estoy en el balance, de hecho yo estoy volviendo a insertarme con mi empresa. Entonces yo estoy trabajando pocas horas en este momento. Yo nada más estoy yendo en la mañana, pocas horas, porque los niños están de vacaciones. Y les estoy tratando de pagar un poco la deuda, realmente. Entonces, pero tan pronto yo vuelva al colegio y yo voy a retomar ya full, tú sabes, mi empresa con ya, o sea, entiendo que y eso es parte de lo que lo compartí con Verónica en su momento, para mí ese es el esquema, yo poder tener un proyecto en el cual yo decida qué clientes tomar, qué proyectos elegir, poder acotar las horas de trabajo en base a dedicarle tiempo a mis hijos. Para mí esa es la solución, que yo la tenía antes de la pandemia, la dejé por este trabajo que llegó, pero luego de haber sucumbido de nuevo al mundo corporativo, puedo mirar atrás. Que te llamó así. Sí, no, me atrapó, no lo puedo negar, esa es mi debilidad, y es verdad, yo lo confieso, o sea, de verdad, cuando yo le estaba, o sea, hablando con la de gestión humana, que ella me estaba tratando de buscar la vuelta, yo le decía, mira, no me hagan más ofertas, porque es que de verdad yo no puedo seguir en esto, porque yo me hago daño a mí misma, o sea, lo confieso, yo no sé poner límite aquí, entonces yo no puedo hacer lo que me hace daño. Y es duro, pero esa es mi realidad y ya no me da vergüenza. Me costó como aceptarlo, pero y ahí es donde surge esa palabra balance, porque luego de haberme dado un tropezón de nuevo, duro, puedo concluir que realmente sí existe un balance, que va a tener menos título, va a tener menos responsabilidad, va a tener menos renombre. Es una empresa más pequeña en la cual, como te digo, puedo acotar qué clientes tomar o no, qué proyectos tomar o no, qué horario hacer y que me permita cortar una hora del día que yo te diría, yo pudiera trabajar 4 o 5 horas, 6 horas si es necesario, y ya en las tardes, cuando los chicos salen del cole, buscarlos, comer con ellos, llevarlos a todas sus clases y ahí tal vez tomar una que otra llamada, pero ya no estar fija en un horario de trabajo, ¿entiendes? Tal vez en la noche volver a conectar si tengo que revisar algo, pero dedicándole a ellos las horas que ellos se merecen. Y sobre todo en esta edad tan retadora que ellos están iniciando, que es la adolescencia. Con todos los retos que nosotras sabemos que los chicos están viviendo ahora. Entonces, definitivamente para mí ese es el balance y la cantidad de horas que yo puedo ofrecerles, pero tiene que ser con algo menor, que no sea tan corporativo, es la verdad. So, la clave ahora mismo para ti es flexibilidad en cuanto al manejo de proyectos, por actividades también que tú te envuelves y también en una reducción significativa del número de horas en el día a día. Totalmente. Así es. Excelente. Voy a seguir tus pasos. Bueno, Andel, yo creo que tú, en verano tú lo sigues muy bien los pasos de ella, ¿eh? Sí. Andel ella se faja como una tora por 8 meses, pero después de ahí se desaparece, pues, tú tienes un buen balance, Andel. Bien por ella, claro. Bien. A veces incluso uno, tú sabes que algo que hay que trabajar mucho, porque con el bombardeo que uno recibe, es no sentirse culpable por dedicarse el tiempo, o sea, no sentirse culpable realmente, o sea, hay una vocecita interior que hay que ponerla de castigo y decirle, mira, no. Cállese. No, siéntese, arrodíllese. No, Andel no tiene ese es el problema, que Andel no tiene esa voz. Ese es el problema. Por eso le digo, bien por ella, yo la aplaudo. Mira, Tatiana,
bueno, a mí me pasa algo similar porque yo trabajo en el sector educativo y ahí yo tengo 2 meses y medio de vacaciones. Y a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, pero tú estás bien porque 2 meses y medio. Y yo digo, claro, pero luego los otros 10 meses son intensos. Entonces, Sí, eso es balance. Y de hecho, yo lo hablaba con la directora del centro educativo donde trabajo, que ella decía, oye, es injusto cuando la gente dice, ustedes tienen muchas vacaciones, ustedes se lo merecen. sí, Entonces, sí, para mí ese exacto. balance. Y mira una Sí, cosa, totalmente. Tatiana, eh, yo sé que todo tiene sus ventajas y desventajas. Y yo creo que tú me hables un poco sobre cuáles son esos pros y contras de ese balance que tú hablas. Y te lo pregunto, porque, por ejemplo, yo experimenté durante la pandemia el estar en casa, o sea, trabajando desde casa, con mi esposo, también trabajando desde casa algunas veces, mayormente, y mi hijo desde la casa. Y yo tuve que armar todo un esquema para yo no desesperarme, para yo decirle a él en qué momento él tenía que retirarse porque yo tenía que dar una clase, cuando, o sea, como buscar Ujú. esos espacios. Y la verdad es que lo disfruté, pero a la vez no me veo. O sea, di que mi hijo estudiando de la casa y yo también trabajando de la casa. O sea, la verdad que no. Entonces, dime cuáles son esos pros y contras que tú tal vez has experimentado con este cambio de vida. Mira, bueno, pros es todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De poder estar presente, compartir con ellos. O Exacto. sea, Ujú, la parte contra que tiene definitivamente es que hay que hacer como rehacer las reglas, ¿verdad? Porque como tú Ujú. decías, independientemente de todo, de que hay un proyecto familia, uno sigue siendo un individuo también con necesidades propias. Entonces, hay que ujú. marcar los límites de que aunque yo esté en la casa, hay un horario que es un horario de trabajo, hay un espacio Ok. que es un espacio de trabajo que hay que saber respetar. Y Ujú, creo también que uno de los contras, y no, o sea, no te lo puedo negar, por lo menos para mí, que ujú. es, yo te diría como, no quiero decir sacrificio, pero mi inversión que yo hago en esto, es que, por ejemplo, tú no tienes tanto contacto con otros profesionales de tu nivel, Exacto, sí. esa parte, por ejemplo, a mí te puedo decir que yo lo disfruto muchísimo, o sea, el poder, Ujú, porque yo soy en una parte muy competitiva, pero en otra parte yo soy muy social también. Y me gusta como ujú, incorporar, o sea, ese tema de tener un equipo multidisciplinario, poder tener acceso a nuevas tecnologías, o sea, para mí eso es un contra. O sea, cuando tú decides ponerte pequeño, hay una parte ujú. profesional que tú sacrificas realmente, que tú, no me gusta Claro. mucho esa palabra, que tú lo pones como inversión, porque no, o sea, no es que es un Sí. sacrificio, que esté crucificado, ¿verdad? Pero realmente yo te puedo decir que esa parte a mí me cuesta y es la parte que yo hago un duelo, de hecho, en este proceso, Ujú. porque o sea, yo no me envuelvo porque sí, no es masoquísticamente, yo me envuelvo porque hay una parte que me encanta. Entonces yo te diría que en esta etapa ese ha sido mi contra más importante, como dejar de lado esa parte. Tú sabes, cuando tú hablabas ahorita de eso mismo, de que te hiciste, o sea, socia con tu esposo, que trabajan juntos, yo decía, wow, yo no pudiera, porque yo llego a mi casa y hago mi catarsis con mi esposo y mi hijo, ellos también hacen la catarsis conmigo, y como que ahí todo el mundo se desahoga de lo que pasa en su ambiente. Y yo decía, ¿y cómo la era Tatiana? Si ella Sí. vive, exacto. No, eso no es fácil. Realmente que eso fueron de las primeras reglas que nos hicieron poner en terapia. O sea, en la casa no se habla de trabajo. Y si tenemos que hablar de Excelente. trabajo o sea, porque está pasando algo, hay un fuego y hay que hablar de un tema, tenemos que ir al balcón y salir de las Mm. áreas comunes. En la habitación, o sea, prohibido hablar de trabajo. Eso no se hace. Me encanta eso. Entonces, Wow. eso es uno de los temas. Y bueno, catarsis, Verónica Montenegro recibe catarsis, mi coach recibe Ujú. catarsis. Exacto.
Las amigas. Amigas de Sigue Catarsis, tengo esta persona que de verdad tengo una coach que veo de manera periódica, que ha sido para mí 1A en este proceso, entonces obviamente los catarsis se hacen con otras personas, no con él. Excelente. Mira, yo necesito rescatar algunas cosas que tú has dicho como para dejarle algo a la audiencia, porque hay varias cosas que tú has dicho. Me encantó lo que tú dijiste de la parte financiera, de que ustedes duraron 3 años preparándose. Y te lo digo porque recientemente tuve una conversación con un grupo de personas en los que había millennials y de la generación X. Y hablábamos precisamente de eso, de esa necesidad que tienen las generaciones más jóvenes que nosotras de el éxito inmediato. Y mira, como el ejemplo tuyo está clarísimo, o sea, 3 años de preparación, o sea, todo toma su tiempo. Y ustedes lo hicieron, y lo hicieron, según veo, de una manera bastante exitosa. Me encantó el hecho que tú dices que buscaron ayuda, terapia, coach, o sea, señores, vamos a esto, o sea, nosotros somos psicólogas, ¿verdad? Claro, las Yo no lo digo mucho necesitamos. en el, Contraten. exacto. No lo digo mucho en el podcast, pero sí, señores, hay que buscar ayuda. Y mira cómo también vuelvo y rescato aquí esta parte de cómo tú y tu esposo buscaron ayuda y les está funcionando. O sea que nada, yo quería rescatar esas dos cosas que me encantaron de lo que tú has dicho durante esta conversación. Miren, en ese mismo orden de ideas, rescatando cosas, porque yo me quedo con muchísimas cosas que quiero preguntarte y ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a decir, Me espérate, lleg- Andel, vamos a decir resonando. Bueno, también estoy Resonando. resonando. Esa es una palabrita que se nos quedó de una invitada. Sí, Del sí, podcast sí. de Leonelda. Varias cosas que dijiste y que de verdad para mí son temas aparte. Una es la parte cuando tú mencionaste de que tú quieras evitar que cuando tus hijos sean adultos, de que tengan menos cosas que sanar de la niñez. Ni te quiero preguntar, lo voy a dejar ahí porque lo quiero resaltar y la importancia de eso y el hecho de que yo como psicólogo obviamente trabajo mucho ese tipo de trabajo, pero tengo el privilegio de hablar contigo y de tener una persona, una madre, que conscientemente está trabajando eso diariamente. Y eso para mí, de verdad, que te doy los hurras como madre, de verdad que sí. Gracias. Lo otro que me quedó, que tú lo tiraste así, fue acerca de lo del divorcio financiero y que me imagino que tú lo pusiste dentro del contexto de parejas casadas, matrimonios, quote unquote, como dicen, estables, pero que tienen ese divorcio financiero y que lo mantienen. Todavía queda mucha parte de lo personal, de cómo tú llegaste, de cómo tú sanaste esa ansiedad, de cómo tú sigues todavía trabajando esa parte personalmente y reconectando o pagando esta deuda con cada uno de tus hijos, porque están en diferentes etapas. Así que de verdad, maravillada por la oportunidad de hablar contigo y me quedo con mucha ganas de seguir hablando, honestamente. Gracias, gracias, un placer. Ya después nos podemos tomar un cafecito aparte. Así es, Sí, totalmente. así es. Y todavía estoy en el proceso, créanme. Yo estoy aquí hablando casi valientemente, porque esta es una herida reciente todavía. Sí, yo Sí. quería comentar para también aportar algo con respecto a los que ustedes han rescatado, que la verdad que para Tatiana ha sido un proceso largo, no es tan sencillo como ella lo plantea, lo que pasa es que ya ahora cuando uno pasó esa etapa, ya está en la nueva ruta y la está transitando, pues es mucho más viable y vamos a decir, ya es una ruta como donde tú estás, bueno, más ya pasé tomé la nueva ruta, ya estoy aquí, entonces estoy como con todos los bríos. Me gustó mucho el tema de que mencionaras los límites. Muchas veces nosotros como adultos nos cuesta tanto encontrar cuáles son los límites que necesitamos poner para seguir creciendo en las rutas que queremos transitar nuevamente, o sea, nuevas, o retomar o reenganchar en una ruta que estábamos antes, que nos gustaba y que a veces la dejamos. Así que me gusta mucho, me quedo con esa parte de uno buscar límites, tanto ponerlos los límites a los otros y con uno mismo. Y también, ahora que tú mencionas límite, pero ese consejo de que en la conversación
de trabajo no se ya da en la casa, a mí también me encantó, se me olvidó decir eso, o sea, resoné muchísimo con eso. Ese consejo está genial. Y Tatiana, sé que dijiste que te vas a involucrar un poco más en tu empresa ya cuando tus chicos empiecen la escuela, pero luego de eso, ¿qué otras rutas vas a tomar? Buena pregunta. Ustedes saben que ahora mismo, honestamente, mi plan es no tener mucho plan. Lo necesito. Entonces, mi ruta, si les soy muy honesta, la voy a ir construyendo. Tal vez vamos a hacer la parte 2 de ese programa. Y les diré, Excelente. Esa frase está de Twitter, by the way. déjame decirte, porque ese es el tema, de hecho, que mi coach está feliz. Cuando yo le dije, ¿tú sabes qué? No tengo un plan. Y ella me dijo, wow, esto es un hito importante para ti. Porque realmente o sea, mi necesidad de control es inmensa. Entonces, yo he decidido soltar. He decidido soltar y voy a ir armando, pero honestamente, ahora mismo yo estoy llegando hasta el 1 de septiembre. Estoy viviendo eso. Entonces, luego me voy a sentar tranquilamente y voy a ver qué va a pasar. Pero mi plan ahora mismo es no tener un plan duro. Ese es mi plan. Para poder sanar todo este proceso y insertarme en esta nueva ruta. Lo cual ustedes no se imaginan lo que es que Tatiana esté diciendo eso. Sí, o sea, no, de Me verdad, imagino un poquito, sí. sí, eso tiene un peso, eso es muy importante. El que Tatiana no tenga un plan, que Tatiana no tenga un esquema. Sí, eso. Sí. Yo tengo que llamar a tu coach, porque yo creo que tenemos que destapar una botella de vino juntas, pero no tú y yo, ella y yo. Aparte, sin mí. Sí, ella y yo, ¡wow! Ella no tiene plan. Sí, Excelente. así es. Bueno, pues nada, quedan muchas cosas por plantear, como comentaban de él, pero ya se nos acabó el tiempo, así que Tata, querida, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Tú me dijiste Tata en público. Eso lo tiene que borrar. Te pides otra vez. No, eso se va a quedar así. Ay, Así que, no. Tatiana, muchas gracias por tu tiempo y todo lo que aprendimos de ti. Estamos fuera. Chao. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.